El sol apenas despuntaba sobre los tejados desiguales de Iztapalapa, tiñendo el cielo de un naranja cobrizo que Ricardo Mendoza, a sus 38 años, ya conocía de memoria, casi como un reloj interno que marcaba el inicio de su jornada. El aire, denso y cargado con el olor a tortillas recién hechas de la tortillería de la esquina y el escape de los primeros autobuses, comenzaba a despertar la colonia. Cada mañana, antes de las 6, el pitido insistente del despertador lo arrancaba de los brazos de Elena, su esposa, y del calor de sus hijos, Sofía, de 10, y Mateo, de 7, que aún dormían plácidamente en la habitación contigua. Se levantaba con el sigilo de un fantasma, una rutina forjada a lo largo de años. El café humeante en la jarra vieja, el pan dulce azucarado comprado en la panadería de Don Chencho la noche anterior, y el noticiero matutino balbuceando en la televisión, relatando las noticias nacionales y el sempiterno tráfico de la Ciudad de México. Su viaje al trabajo era una odisea diaria que consumía casi 3 horas de su vida. Primero, la combi destartalada, atestada de vecinos con los mismos rostros adormecidos y las mismas esperanzas silenciosas. El traqueteo y los empujones eran parte del paisaje. Luego, el metro, un río subterráneo de humanidad que lo llevaba desde la periferia populosa hasta los relucientes rascacielos de Polanco, el corazón financiero y empresarial de la capital, donde se alzaba Industrias del Sol, la empresa de electrodomésticos para la que había dedicado los últimos 15 años de su vida, casi la mitad de su existencia laboral. Ricardo sentía un arraigo profundo por esa empresa. Era más que un simple lugar de trabajo, era parte de su identidad y la de su familia. Ricardo era supervisor en la planta de producción, el corazón palpitante de la fábrica. Conocía cada tuerca, cada línea de ensamblaje, cada maña de las máquinas como la palma de su mano. Podía detectar un fallo en el ruido de un motor antes de que los indicadores lo confirmaran. Los trabajadores, en su mayoría hombres y mujeres de origen humilde como él, lo respetaban y lo consideraban uno de los suyos. No era de los que gritaban órdenes desde una oficina climatizada, sino de los que enseñaban con paciencia, de los que se arremangaban para ayudar cuando una línea se atascaba o un nuevo operario luchaba con una tarea. Había sido testigo de los cambios generacionales en la fuerza laboral y se había adaptado a todos ellos, siempre manteniendo la eficiencia. Su meta era clara y tangible: ascender a gerente de producción. Sabía que se lo merecía. Había cursado diplomados nocturnos en logística y gestión de calidad en una universidad pública, sacrificando horas de sueño y tiempo con su familia para mejorar. Sus números y los de su equipo siempre estaban por encima de las expectativas, y había implementado mejoras que ahorraban costos y aumentaban la productividad. Ese ascenso significaría una vida mejor para Elena y los niños. Una casa un poco más grande en una zona menos ruidosa, quizá una mejor escuela privada para Sofía y Mateo, la tranquilidad de no vivir al día y poder ahorrar para la vejez. Era su sueño y el motor de su esfuerzo. En la fábrica, el murmullo constante de las máquinas era su banda sonora, una melodía industrial que le resultaba familiar y reconfortante. Saludaba a Javier, su compañero y amigo de años, con un golpe amistoso en la espalda mientras se cambiaban en los vestidores. «¿Qué onda, Richie? ¿Listo para otro día de dar la cara por los que sí saben?», decía Javier con una sonrisa pícara, refiriéndose a los problemas que solían surgir en otros departamentos. Ricardo sonreía. «Más que listo, compadre. A ver si hoy nos dan noticias del puesto», respondía, con una esperanza renovada. La vacante de gerente de producción llevaba ya casi 5 meses abierta y todos en el piso de la planta daban por sentado que Ricardo sería el elegido. Era la progresión lógica, la recompensa al mérito. Los días transcurrían llenos de la rutina reconfortante del trabajo bien hecho. La vida de Ricardo seguía su cauce. Los fines de semana en el parque de la colonia con los niños, las misas dominicales con Elena, las visitas a sus padres en la delegación Gustavo A. Madero. Pero la atmósfera en Industrias del Sol comenzó a tensarse de una manera perceptible. Los rumores crecían en los pasillos, susurros sobre favores y lazos familiares que se acercaban al oído de la gerencia. Finalmente, el temido lunes llegó, cargado de una premonición silenciosa. Ricardo recibió una llamada de la secretaria de Roberto Guzmán, el gerente general, conocido por todos como Beto, un hombre de unos 50 y tantos, de mirada gélida y sonrisa forzada que rara vez alcanzaba sus ojos. «El ingeniero Guzmán lo espera en su oficina, Ricardo, tan pronto como le sea posible», dijo la voz seca al otro lado de la línea.
Ricardo sintió un nudo en el estómago. La espera había terminado. Con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, subió al cuarto piso. Entró al despacho de Beto, una oficina lujosa con paneles de madera oscura y vistas privilegiadas a la avenida Reforma. «Pasa, Ricardo», dijo Beto, sin levantarse de su silla de cuero ostentosa, una que costaría el salario de un año de Ricardo. A su lado, un joven con traje impecable, de no más de 22 años, sentado con una confianza descarada, jugueteando con un costoso reloj de pulsera. Ricardo lo reconoció al instante. Era Sergio, el sobrino de Beto, que había estado merodeando por la empresa los últimos meses, supuestamente aprendiendo los pormenores del negocio como parte de una pasantía. «Ricardo, te he llamado para anunciarte una decisión importante que atañe directamente al departamento de producción», continuó Beto, su voz monótona y sin emoción, como si leyera un comunicado de prensa. «Hemos decidido ascender a Sergio Guzmán al puesto de gerente de producción, efectivo a partir de la próxima quincena». Ricardo sintió como si le hubieran vaciado el estómago de golpe. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos, opacando el ruido del tráfico de la ciudad. Miró a Sergio, quien esbozó una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. El mundo se le vino abajo. «¿Qué?», apenas pudo balbucear Ricardo, sus labios secos. La pregunta flotó en el aire, cargada de incredulidad y dolor. «Sí, Ricardo. Sé que esto es duro para ti, después de tantos años de dedicación y servicio en la planta», dijo Beto, con un tono que pretendía ser compasivo pero que sonaba hueco y falso, ensayado. «Pero la empresa necesita sangre joven, ideas frescas que impulsen la innovación. Sergio acaba de salir de la universidad con los conocimientos más actuales en gestión empresarial. Queremos darle una oportunidad de liderar, de aportar una visión renovada». Su mirada era evasiva, jamás lo miraba directamente a los ojos. La rabia, contenida por años de disciplina, le subió por la garganta como bilis. Su voz, aunque controlada, temblaba, y mi experiencia, señor Guzmán, mis 15 años de servicio intachable. Los resultados que he entregado año tras año, superando metas y resolviendo crisis. Mis diplomados nocturnos, mi conocimiento práctico de cada máquina, cada proceso, eso no cuenta. Eso no vale nada para esta empresa. Ricardo sentía que le arrancaban el corazón a tirones. Beto suspiró, su paciencia evidentemente agotada, dejando caer la máscara de benevolencia. «Mira, Ricardo, no seas ingenuo. Sergio es familia. Y la familia en estos niveles es lo primero, ¿entiendes? Son lazos que van más allá del simple currículum. No lo tomes personal, pero así son los negocios en este país. No te estoy despidiendo, seguirás en tu puesto de supervisor. Así que cálmate, asimila la decisión y acéptalo. Esto es una orden que viene de arriba, y no hay vuelta atrás». Las últimas palabras fueron pronunciadas con una frialdad que dejó a Ricardo helado. Ricardo se puso de pie lentamente, cada movimiento le costaba un esfuerzo inmenso. Su corazón latía con una furia sorda, pero su voz salió controlada, aunque aún con un leve temblor. «Entiendo, señor Guzmán. Con permiso», salió del despacho, la cabeza en un torbellino, el sabor amargo y metálico de la humillación en la boca. La injusticia era un puñal clavado en su espalda. Al pasar por su área, las miradas de sus compañeros eran de desolación, de impotencia compartida. Sabían lo que había pasado. Javier lo interceptó, con la cara contraída por la indignación. «No puede ser, Richie. No puede ser que te hayan hecho esto después de todo lo que has dado. Es una pinche burla». Esa noche, el camino de regreso a casa en el ruidoso metro, atestado de gente después de un largo día de trabajo, fue el más largo y pesado de su vida. El ruido del vagón, los gritos de los vendedores ambulantes en las estaciones, el trajín de la gente, todo se mezclaba en una sinfonía caótica de su dolor y su rabia. Al llegar a su modesta casa en la unidad habitacional, Elena lo recibió con una mirada de preocupación. No tuvo que decir nada. Su rostro pálido y sus hombros caídos lo delataban. Sofía y Mateo corrieron a abrazarlo, ignorantes de la tormenta que lo asolaba. «¿Qué pasó, mi amor?», preguntó Elena, su voz suave, mientras lo conducía al pequeño sofá de la sala. «Me dieron la vuelta, Elena», dijo Ricardo, y las palabras le salieron como un nudo en la garganta, ahogadas en una mezcla de rabia y tristeza. Ascendieron al sobrino de Beto, a Sergio, a un chamaco sin experiencia que no sabe ni dónde está parado. Elena lo abrazó fuerte, sus ojos también se llenaron de lágrimas de impotencia. Las lágrimas de Ricardo, contenidas durante el día por la dignidad que se negaba a perder en público, finalmente brotaron sin control sobre el hombro de su esposa.
La injusticia se clavó en su alma como una astilla envenenada, impidiéndole dormir esa noche, mientras los sueños de una vida mejor se desvanecían ante sus ojos. Los días siguientes en Industrias del Sol fueron un tormento constante. Ver a Sergio pavonearse por la planta, dando órdenes descabelladas que solo Ricardo y su equipo lograban corregir a duras penas, era insoportable, una afrenta diaria a su profesionalismo. La moral en el departamento se desplomó, como si una sombra se hubiera cernido sobre ellos. La producción, inevitablemente, empezaba a resentirse. Sergio Guzmán era un desastre andante, un caos personificado. Confundía inventarios con una frecuencia alarmante, lo que provocaba escasez de componentes cruciales o, peor aún, excesos de stock de piezas obsoletas. Olvidaba programar mantenimientos preventivos esenciales para la maquinaria, lo que ya había resultado en varias averías costosas y paradas no programadas en la producción. Además, trataba a los operarios con una condescendencia que rayaba en el desprecio, refiriéndose a ellos como la mano de obra barata o los que no entendieron el concepto, minando la moral del equipo que Ricardo había tardado años en construir. Beto, por su parte, hacía la vista gorda con una ceguera voluntaria, siempre listo para encubrir los errores de su sobrino con excusas baratas ante la gerencia superior. Son gajes del oficio en una curva de aprendizaje, o hay que darle tiempo al muchacho para que aprenda las dinámicas del sector, eran sus frases recurrentes, dichas con un cinismo que a Ricardo le revolvía el estómago. Ricardo se sentía vacío, sin energía, una sombra de lo que había sido. Su entusiasmo por la chamba, su pasión por la eficiencia y la calidad se había esfumado por completo. Por las noches, en lugar de planear mejoras en los procesos de producción o estrategias para optimizar los recursos, solo pensaba en cómo el ascenso de Sergio había destruido su sueño de darle una vida mejor a su familia. Elena le sugería buscar otro empleo una y otra vez. No te mereces esto, Ricardo. Hay otras empresas donde valorarán tu talento, le decía, con el cariño de quien ve sufrir al ser amado. Él lo pensó, lo consideró seriamente, navegando por los clasificados de los periódicos, pero el apego a su trabajo, a sus compañeros, y la incertidumbre de empezar de cero a su edad, con una hipoteca y 2 hijos, lo frenaban. El miedo a lo desconocido era paralizante. Un día, mientras corregía uno de los desatinos de Sergio una orden de componentes incorrectos que estuvo a punto de paralizar una línea de producción entera durante una semana, una chispa se encendió en su interior. No era rabia ciega, no era el deseo de una venganza infantil, sino una determinación fría y calculada. No se iría, no les daría esa satisfacción. Pero tampoco se quedaría de brazos cruzados, consumiéndose en la amargura. Se negó rotundamente a ser una víctima pasiva de la injusticia y el nepotismo. Industrias del Sol era su vida, su legado de esfuerzo, y no permitiría que la ineptitud de un par de nepotistas la arrastrara a la ruina sin levantar la voz. Su partida debía ser tan inesperada como el daño que dejaría. Comenzó su propia operación silenciosa, una estrategia meticulosa y casi invisible. Con la precisión metódica que lo caracterizaba y que había aplicado a sus tareas de supervisor durante años, Ricardo empezó a documentar. Cada error de Sergio era registrado. Inventarios equivocados, pedidos duplicados a proveedores, retrasos inexplicables en la entrega de materiales, malentendidos con los distribuidores que él mismo tenía que subsanar para evitar mayores pérdidas. Cada vez que Beto encubría a su sobrino, Ricardo tomaba nota de la fecha, la situación específica, las personas involucradas y los costos estimados de la negligencia. No lo hacía de forma obvia, sino como parte de su rutina normal de supervisor, registrando anomalías de proceso para sus propios reportes internos, que luego guardaba celosamente en un archivo digital cifrado. En su vieja computadora de escritorio en casa, una Compaq Presario de principios de los 2000 que había comprado a plazos y que seguía funcionando con lealtad, Ricardo organizaba toda la información. Creó hojas de cálculo detalladas con desviaciones de costos, proyecciones de pérdidas por ineficiencias de Sergio, y guardaba fotografías digitales de productos defectuosos que Sergio había pasado por alto en los controles de calidad. Recopilaba correos electrónicos internos, donde las quejas de otros departamentos sobre la falta de coordinación y la inoperancia de la nueva gerencia de producción eran evidentes. Hablaba discretamente con Javier y otros compañeros de confianza, no para chismear ni sembrar cizaña,
sino para entender mejor la situación general de la empresa o analizar la problemática actual de los flujos de trabajo, como les decía. Así obtenía confirmaciones y pruebas adicionales de lo que ya sospechaba y observaba a diario. El proceso fue lento, meticuloso y agotador. 6 meses pasaron volando, llenos de un estrés silencioso que solo él y Elena conocían. 6 meses de ver a Sergio tropezar una y otra vez, de ver a Beto protegerlo con una ferocidad casi patológica, y de ver a Industrias del Sol empezar a resentirse seriamente en sus números y su reputación. Un cliente importante, un gran distribuidor nacional de electrodomésticos, amenazó con cancelar un contrato multimillonario debido a retrasos recurrentes en las entregas y problemas de calidad en los productos. Las ventas bajaron drásticamente en varios segmentos. La reputación de la empresa, construida a lo largo de décadas con esfuerzo y dedicación, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la incompetencia. Ricardo, para entonces, había construido un expediente que era una bomba de tiempo con capacidad de detonar una crisis en la alta dirección. No era solo un ataque personal contra Sergio y Beto, sino una radiografía brutal y descarnada de cómo el nepotismo y la incompetencia, cuando se les permitía crecer sin control, estaban carcomiendo la empresa desde dentro, afectando no solo la producción, sino también las finanzas y el clima laboral. Había investigado a fondo las políticas internas de la empresa, los canales oficiales de reporte de irregularidades, las responsabilidades legales de la junta directiva y los procedimientos de auditoría externa. No buscaba una simple venganza, o al menos no solo eso. Buscaba justicia para él y para todos los que se esforzaban y la preservación de su Industrias del Sol, la empresa que había sido su segundo hogar durante tantos años. Una tarde, después de un día especialmente exasperante, donde Sergio había ordenado una producción masiva de un artículo que ya había sido descontinuado y que ahora saturaba un almacén, generando pérdidas millonarias, Ricardo llegó a casa. Su rostro reflejaba una decisión irrevocable. Miró a Elena y a sus hijos, que jugaban despreocupados en la sala. La decisión estaba tomada, firme como una roca. «Voy a renunciar, mi amor», le dijo a Elena con voz grave, pero con una renovada paz interior. «Pero no me voy a ir sin hacer ruido. No me iré en silencio». Elena lo miró, primero sorprendida por la contundencia de sus palabras, pero luego una chispa de admiración y orgullo brilló en sus ojos. «Haz lo que tengas que hacer, Ricardo. Yo te apoyo en todo, como siempre lo hemos hecho, juntos». Al día siguiente, con una calma que no sentía en su interior, pero con una determinación palpable, Ricardo entró al despacho de Beto Guzmán. Su postura era erguida, desafiante. «Vengo a presentar mi renuncia, señor Guzmán», dijo, extendiendo una carta pulcramente redactada, con una formalidad inusual para un supervisor de planta. Beto lo miró, primero con incredulidad ante la osadía, luego con una mezcla de desdén y alivio. Ah, sí, bueno, era de esperarse. Su desmotivación era evidente desde hace tiempo. «Acepte su liquidación y le deseo suerte en sus futuros proyectos», dijo Beto con una sonrisa maliciosa, pensando que se había librado de un problema. Nadie esperaba que Ricardo, el hombre leal y abnegado de 15 años de servicio, finalmente se fuera. Nadie, en ese momento, podía imaginar el torbellino que su partida desataría. La renuncia de Ricardo causó un pequeño revuelo entre sus compañeros más cercanos, que lamentaban su decisión y que entendían el mensaje tácito de su partida. Pero Beto se encargó de minimizarla y silenciar los murmullos, haciendo creer a los altos mandos que Ricardo era un elemento desfasado que no había sabido adaptarse a los nuevos tiempos y a la gestión moderna de su sobrino. Durante las 2 semanas de su preaviso, Ricardo se dedicó a entrenar a su reemplazo temporal, un joven ingeniero recién contratado, con la misma dedicación y profesionalismo de siempre, sin mostrar una pizca de amargura en su comportamiento, aunque por dentro hervía de anticipación. Pero en la mañana de su último día, un día que prometía ser gris y ordinario para la mayoría de los empleados de Industrias del Sol, Ricardo ejecutó su movimiento final. Había enviado por correo electrónico, desde una cuenta anónima creada específicamente para este propósito, el expediente completo que había compilado, con copias a todos los miembros de la junta directiva, al departamento de auditoría interna de la empresa, y a algunos contactos clave en el ámbito financiero y legal que él sabía que valoraban la integridad y la transparencia. Incluyó no solo los errores flagrantes y costosos de Sergio, sino también la cadena de encubrimientos sistemáticos de Beto, con fechas,
horas, nombres de testigos y las implicaciones financieras directas de cada error, cuantificando las pérdidas con una precisión brutal. Adjuntó incluso un análisis comparativo de la productividad y la rentabilidad de su equipo antes y después del ascenso de Sergio, dejando al descubierto la verdadera caída de la empresa. El efecto no fue inmediato, pero fue devastador. A los pocos días de la partida de Ricardo, los murmullos en los pasillos de Industrias del Sol se convirtieron en un clamor ensordecedor. La junta directiva, que ya estaba sumamente preocupada por la caída constante en la rentabilidad, el deterioro de la calidad y las quejas crecientes de clientes importantes, recibió el informe de Ricardo como una revelación, un golpe directo a la línea de flotación de la empresa. Ordenaron una auditoría externa inmediata y exhaustiva, a cargo de una firma reconocida internacionalmente para investigar cada detalle del informe anónimo. Sin Ricardo para mantener a flote su sección de la producción, que era la más eficiente, y con Sergio acumulando desastres y metiendo la pata en cada decisión, la situación en la fábrica se volvió caótica en cuestión de semanas. Un pedido crucial para un distribuidor internacional de electrodomésticos fue arruinado por una serie de errores de Sergio en el control de calidad y en la logística de envío, resultando en penalizaciones millonarias para Industrias del Sol y una grave afectación a la imagen y la reputación de la empresa en el mercado global. La ausencia de Ricardo se sentía en cada pasillo, en cada línea de producción. La auditoría externa no tardó en corroborar cada punto, cada cifra y cada acusación del informe de Ricardo. Las negligencias de Sergio Guzmán eran tan evidentes como innegables, respaldadas por un rastro de papel y correos electrónicos. Y lo que fue más grave, los encubrimientos sistemáticos de Roberto Beto Guzmán, que había puesto los intereses familiares por encima de los intereses y la viabilidad de la empresa, salieron a la luz pública interna. La junta directiva, furiosa por el daño financiero, el riesgo legal y el desprestigio reputacional, actuó con una contundencia implacable, sin dudar un instante. Una semana después de que Ricardo se fuera, Roberto Beto Guzmán fue despedido de manera fulminante por abuso de poder, negligencia grave en sus funciones y violación de los códigos de ética de la empresa. Sergio, su sobrino, no solo fue destituido de su cargo de gerente de producción, sino que se le prohibió la entrada a la empresa por su probada incompetencia y el daño cuantificable causado a las operaciones. La noticia corrió como pólvora en la empresa, sorprendiendo a todos y restaurando una pizca de fe en la justicia. Ricardo, mientras tanto, había aceptado un puesto de supervisor en una empresa más pequeña, con menos pretensiones, pero donde el ambiente de trabajo era respetuoso y el mérito valorado. Estaba empezando a reconstruir su vida profesional, ajeno al torbellino que había provocado. Fue una tarde, 2 meses después de su renuncia, mientras cenaba unas quesadillas con Elena, que recibió una llamada inesperada. Era el presidente de la Junta Directiva de Industrias del Sol, el señor Alejandro Fuentes, una figura distante y respetada. «Ricardo, necesitamos hablar contigo con urgencia», dijo Fuentes, su voz seria pero con un matiz de humilde súplica. «Hemos cometido un error, un grave error, y esperamos de corazón que puedas perdonarnos y considerar regresar». Se reunieron al día siguiente en un café discreto en la colonia Condesa, lejos de la empresa y de las miradas curiosas. Fuentes le expuso la situación con una transparencia inusual, admitiendo los fallos de la dirección. Le ofreció el puesto de gerente de producción, el que siempre había anhelado, no solo con un salario significativamente mejor, sino con plenos poderes para reestructurar el departamento, contratar y despedir personal, e implementar todos los cambios que considerara necesarios. Sabemos que no buscabas esto, Ricardo, pero tu lealtad, tu conocimiento profundo y tu profesionalismo han quedado demostrados de la manera más contundente. Necesitamos a alguien como tú para salvar la empresa de la deriva en la que se encontraba. Ricardo escuchó atentamente, sin interrumpir. No había triunfo en su mirada, solo una serena reflexión, una quietud. Pensó en Elena, en Sofía y Mateo, en los años de dedicación, en la humillación sufrida. Y sobre todo en la posibilidad de arreglar lo que se había roto, de restaurar la dignidad y la excelencia en su Industrias del Sol. Después de unos días de deliberación con Elena y de establecer sus propias condiciones, aceptó la oferta. Regresó a Industrias del Sol no como un supervisor humillado que volvía por necesidad, sino como el nuevo gerente de producción, con el respeto de todos los que lo habían visto sufrir la injusticia y de aquellos que se habían dado cuenta de su valía.
Su primer acto fue convocar a una reunión con todo el personal de producción. No estoy aquí para señalar a nadie ni para revivir el pasado, dijo con calma y firmeza, su voz resonando con autoridad. Estoy aquí para trabajar, para reconstruir la excelencia que nos caracteriza y para asegurarnos de que el mérito, la dedicación y la lealtad sean siempre valorados y recompensados en esta empresa. Bajo su liderazgo, la producción se estabilizó rápidamente. La moral del equipo resurgió como el ave fénix de las cenizas, y Industrias del Sol comenzó su lenta pero firme recuperación. La gente del corporativo, los que antes lo habían ignorado o menospreciado, ahora lo saludaban con deferencia y lo buscaban para pedir su opinión. Los mismos pasillos que antes le habían parecido un laberinto de injusticia y amargura, ahora se sentían como un camino que había forjado con su propia integridad y resiliencia. Nadie esperaba que se fuera, pero cuando lo hizo, la empresa se dio cuenta de cuánto lo necesitaba y del vacío que había dejado. Y cuando regresó, no fue por venganza, sino para demostrar que la verdadera victoria reside en la dignidad, el trabajo bien hecho y la inquebrantable fuerza del espíritu humano. Asterisco asterisco 21, 685 caracteres asterisco asterisco.